Muy bien, mis hermanos. ¿Quiénes están vivos esta mañana? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque fíjense que nuestro mensaje se llama Santos Vivos. Y para eso les voy a pedir que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 1. Y Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Padre, te rogamos que en esta mañana tú bendigas la predicación de tu palabra, que no sea simplemente una homilética, sino que sea la fuerza y el poder del Espíritu Santo para que llegue a lo profundo de nuestro espíritu y podamos levantarnos con gozo, Señor, durante el resto de la semana. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Podríamos preguntar quiénes son los santos. Y hay 4 acepciones. El diccionario dice que es una persona apartada del mundo en primer lugar. En segundo lugar, dice que un santo es una persona piadosa o santa. En tercer lugar, dice que un santo es una persona muy paciente y generosa. Y en cuarto lugar, que en el Nuevo Testamento un santo es cualquier cristiano creyente. Y la Biblia está de acuerdo con el primero y el cuarto de los conceptos que hemos vertido esta mañana. Los santos son hoy personas vivas y conscientes, que estamos aquí como santos, porque tenemos que entender algo. El propósito es que entendamos la palabra santo, que quiere decir apartado. Tenemos el concepto de que santo es alguien que no peca, ¿verdad? Pero no es ese el concepto genuino. La palabra hagios en griego quiere decir apartado. O sea, un santo es una persona que fue apartada. ¿Y ustedes por qué son santos? ¿Por qué somos santos? Porque nos apartamos para Dios, para Dios. Noten que no es para una religión, sino nos apartamos para Dios. Para Dios. Porque por eso dice Romanos en el capítulo 10 que todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Y eso es ser santo, ese es ser apartado para Dios. Por eso el tema se llama Santos Vivos. Ahora, los santos no son aquellos que son reconocidos como tales después de muertos. Ellos fueron santos, pero ahora están con el Señor. ¿Y los santos dónde están? Aquí y en todos los lugares donde se predica a nuestro Señor Jesucristo. Ahí están todos los santos. Por supuesto, nosotros tenemos el concepto. Por ejemplo, mi abuelita era devota de un santo y ella toda su vida le rezó a ese santo, pues, ¿verdad? Era su manera, su forma en que a ella le enseñaron. Ella empezó a ir a la iglesia cuando tenía como 5 años, está hablando de 1905, en el siglo pasado, ¿verdad? Así le enseñaron a ella. Ahora nosotros, la palabra de Dios tiene la ventaja de que es abierta para nuestros ojos, abierta para nosotros. Se recuerda que leímos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, donde Dios le ordena a Daniel: abre las palabras del libro. Primero le dice: sella las palabras del libro. Pero posteriormente dice: abre las palabras del libro para que nosotros podamos comprender todos los preceptos y conceptos que Dios tiene preparados para nosotros. Yo les escribí una nota de santo y santidad. El significado primitivo de estas palabras es separación o apartamiento para vivir para Dios y para servirle a Él. La verdadera santidad caracteriza los actos externos, pero más todavía el móvil o la intención del corazón. Es un principio interior, no meramente rectitud o benevolencia o alguna otra excelencia moral, sino la armoniosa y perfecta combinación de todo. Así como los colores del prisma debidamente mezclados forman la luz pura, Dios es santo de una manera infinitamente perfecta y trascendental.
La humanidad perdió toda santidad en la caída del pecado, pero Dios hace a su pueblo gradualmente participante de su santidad aquí, en esta tierra. Y en el cielo se hallará perfecta y eternamente santificado, y como para dar seguridad de esto, Él lo considera ya santo y amado con motivo de su unión con Cristo. Cuando usted abrió su corazón a Cristo, usted se santificó. Eso quiere decir, se apartó. Se apartó. ¿Se recuerda que Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, dice, del mal, porque el mal nos rodea a todos? Y el Señor lo que quiere es que comprendamos que ese amor de Él está precisamente para que nosotros vivamos en esa libertad con la cual Él nos hizo libres, libres del pecado, porque el pecado ya no tiene poder en nosotros. Entonces vamos a ver 4 cosas rápidamente esta mañana. La primera es que Pablo escribió a los santos. Eso fue lo que leímos en el versículo 1 de Efesios 1, porque solo le escribimos cartas a los vivos, ¿verdad? A los muertos no. O sea, Pablo escribió a miembros de la iglesia que estaban vivos en ese tiempo. Estas cartas tienen que ver con relación personal, porque ahí nos dice, si usted ve conmigo cómo se instruye a los pastores y a otros líderes en Efesios 4, versículo 12, ahí dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note cómo nos trata de santos aquí la palabra. El dinero se distribuía también para ayudar a los santos. Yo quiero agradecer a las personas que nos ayudan con la encaparina que le estamos llevando a la gente de allá de la costa sur, que son niños, niñas, ancianos sumamente desnutridos y que no tienen recursos. Entonces, aunque sea un grano de arena, pero lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, y que Él sea el que brille, ¿verdad? Nosotros no tenemos que brillar en nada. El que tiene que brillar es Cristo. Pero los que nos ayudaron con la encaparina, quiero decirles que fue bien recibida con gozo y con bendición, porque es un alimento completo que ayuda a estas familias de tan escasos recursos. Y son personas a las que tenemos que ayudar con mucho amor. Dios dice que ayudemos a las personas no porque nos caigan bien o nos agraden, sino porque ese es un principio. ¿Se recuerdan que Jesús contó la parábola del buen samaritano? Pero el que estaba tirado en el suelo, ¿de qué nacionalidad era? Judío, era un judío. Y el samaritano, lógicamente, era un enemigo del pueblo judío. Los judíos ni siquiera decían samaritano porque ellos decían que se les ensuciaba la boca. Los aborrecían y los trataban solo de cerdos o de perros. Así trataban a los samaritanos. Y Jesús le dijo que el único que tuvo misericordia de ese judío fue un samaritano, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere es que hagamos el bien, como decía aquel dicho, ¿se recuerdan? Haz bien sin mirar a quién. Haz mal, decía ahí, y guárdate. Entonces, cuando nosotros lleguemos ante la presencia de Dios, dice que todas estas actitudes que hemos tenido y las buenas intenciones de nuestro corazón van a aflorar en ese momento. Y Él va a ver nuestra actitud hacia todos los que tienen esas carencias o necesidades, ¿verdad? Es bueno compartir, como vemos aquí en la palabra de Dios. Si usted va conmigo a Romanos 12, versículo 13. Romanos 12, 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la, ¿qué dice? Hospitalidad. La hospitalidad, ¿verdad? A un nosocomio le decimos nosotros hospital, pero hospital viene de ser hospitalario, de hospedaje, de dar nuestra casa, nuestro corazón
a las personas que nos visitan. A veces hay personas que cuando las visitan se molestan, ¿verdad? Ay, ojalá que se vayan de nuevo. Y fíjense que cuando entra la visita dice, ay, qué alegre que venimos, vamos a estar una semana con ustedes. Quiten la escoba de la puerta. Pero la realidad es que Dios quiere que seamos como hospitalarios, ¿verdad? Él quiere que tengamos el corazón lleno de bondad para la gente. No porque nos agrade o no nos agrade, sino porque es una parte de ser santo, algo que agrada a Dios realmente. Miren, Pablo antes de su conversión, ¿cómo era con los cristianos? En el libro de los Hechos él da 3 testimonios de esa actitud que él tenía. Veamos solo uno de ellos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 26, si es tan amable, versículo 10. Hechos 26, 10. Ahí dice la palabra: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Mire qué cosa más tremenda, ¿verdad? Cómo el Señor transformó a este hombre en otra persona. Más tarde, recuerden que también él estuvo preso. Y en una de las cartas le dice, por favor, tráeme el capote, o sea, la capa que él usaba, porque donde él estaba hacía mucho frío, estaba anciano. La cárcel donde él estaba era muy húmeda, había agua, y él necesitaba cubrirse, necesitaba taparse. Mire cómo cambian las cosas, ¿verdad? Él metió a algunos a la cárcel y luego él fue a caer también a la cárcel. Es tremendo. No le voy a decir karma porque eso no lo usamos nosotros, pero sí existe algo que se llama ley de la compensación. Dice en el Evangelio de San Mateo que si un vaso de agua le da usted a un hijo de Dios, recompensa tendrá del Hijo de Dios. Y si usted le da un vaso de agua a un siervo de Dios, recompensa del siervo de Dios recibirá de Dios. Mire cómo hasta en eso hay grados, pues, de bendición de parte del Señor. Porque Él se agrada que nosotros demos. Porque ¿qué hizo Él? Él se dio a sí mismo, ¿verdad? Él se dio a sí mismo. Y de muchas formas. ¿Se acuerda cuando le lavó los pies a los discípulos? Que Pedro le dijo, ¿cómo te vas a humillar a ese nivel? Y él le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en mi reino. Entonces la cabeza también, Señor, le dijo Pedro. No, le dijo el Señor, basta con que te lave tus pies nada más. Porque él estaba enseñando que era suficiente con que nosotros sirvamos a nuestros hermanos. Porque él vino a decirnos que nosotros debemos de servir. Porque él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y tan bonito ese dicho que dice que el que no sirve, no sirve. Ahora, hay lugares donde todavía hay gran persecución. Por ejemplo, si usted entra a Turquía, usted tiene que firmar un convenio donde dice que usted no va a estar con su Biblia, ni con panfletos bíblicos, ni predicando la palabra de Dios, porque el convenio es que si usted lo hace, le quitan la vida. No lo meten preso, lo matan. O sea, los musulmanes son muy terribles, porque ellos en su territorio no permiten que nadie haga nada para Cristo. Pero a donde ellos llegan, a los países que llegan, hasta las calles tapan cuando ellos van a hacer sus oraciones. O sea, miren qué tremendo, ¿verdad? Qué contrasentido. Pero hasta la fecha, pues, existe esa persecución. Ahora, lo segundo que vemos es que la Biblia nos indica las responsabilidades de los santos. Si usted va conmigo a Efesios 5, versículo 3, si es tan amable, mire cómo dice: pero fornicación y toda inmundicia, o sea, todas las cosas del mundo, o avaricia,
ni aun, ¿qué dice su Biblia? Se nombre entre vosotros como, ¿qué dice? Conviene a santos. Ahora, veamos el contexto completo, si es tan amable, porque aquí tenemos un gran pasaje que habla de la vida cristiana. Ahí mismo, en el capítulo 5, del 1 al 10, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable, dice, al Señor. Mire qué consejo más bueno el que se nos da a nosotros aquí, a los cristianos. Y aquí en lo que leímos encontramos la clave, porque ahí dice como conviene, dice. O sea, es conveniente tener un estilo de vida que agrade a Dios conforme a su precepto. Note que no lo estoy diciendo religiosamente, sino es algo que usted lo recibe en sus oídos, en su mente, pero lo deja entrar en su espíritu para que su espíritu lo pueda ejecutar, para que lo pueda hacer. Porque a veces nosotros creemos que no podemos cambiar, pero créanme, no somos nosotros los que cambiamos, es Dios el que nos cambia. Yo le voy a decir algo: el vicio del cigarro es un vicio terrible, porque antes no era como ahora. Usted podía fumar en cualquier parte y a cualquier hora. Y cuando yo fumaba, mi esposa y mis hijos me suplicaban que no fumara, y yo me molestaba mucho, me enojaba demasiado, y yo pensaba incluso que no me comprendían. Yo quisiera dejar esto, le decía yo a Magda, pero no puedo, es más fuerte que yo. Pero un día oí una predicación, no de eso, sino oí la predicación de un hombre muy sencillo, que decía que si nosotros llegábamos a confiar en Dios, Dios verdaderamente tenía el poder para cambiar muchas cosas que para nosotros eran imposibles. Y yo escuché con atención y lo tomé en serio. Y estando en mi oficina, yo le dije: Señor, el fin de semana yo escuché a ese hombre decir eso. Si tú realmente existes, si eres un Dios que existes de verdad, ayúdame, porque yo necesito dejar de fumar. Yo ya no quiero fumar, Señor. Te lo imploro con todas las fuerzas de mi corazón. Me senté y hasta me dieron ganas de llorar. No lloré, pero dentro de mi corazón había un gran escepticismo, porque así somos los seres humanos. Dije, yo oré, yo dije lo que tenía que decir. Ahora que él mire si hace algo. Después de almuerzo siempre me fumaba un cigarro, y cuando terminé de almorzar fui y encendí el cigarro y tuve que correr al baño porque todo el almuerzo se fue al drenaje. Dije, vas a ver qué me pasó. En la noche me volvió a pasar lo mismo, y cada vez que alguien estaba fumando cerca de mí tenía que correr al baño, y para mí se volvió un vomitivo. Entonces no le puedo explicar cómo o por qué. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Yo no le estoy diciendo que eso va a pasar con usted o puede pasar con cualquier persona, pero le estoy tratando de decir mi experiencia, y desde ese día hasta este día, la gloria y la honra sea para Dios.
Tenía 33 años, hoy tengo 70 y el Señor bondadoso no ha permitido que vuelva a fumar. ¿Y cómo se lo agradezco a Dios? Fíjense, se lo agradezco con toda mi alma. A mí se me habían dicho, porque ya era cristiano, empezaba a ser cristiano, pero usted le está quemando incienso al diablo. Your mama, a mí, yo estaba bravo que me dijeran eso. Pero le cuento eso porque yo en mi corazón creía que eso jamás iba a poderse quitar de mí. Y se lo digo ante el rostro de Dios. Pero Dios tuvo esa misericordia conmigo y me quitó algo que para mí era imposible. Hermanos, de veras para mí era imposible. No nos estoy engañando, era imposible para mí, yo no podía. Pero Dios fue grato conmigo, fue bueno conmigo y me ayudó. Me ayudó a hacer algo que para mí era imposible. Igual me pasó con mis diezmos. Él me habló. Y con todo el amor y el respeto que ustedes se merecen para la honra y gloria de Dios, no hay nadie que diezme más que yo aquí en la iglesia, hermanos. Se los digo para la honra y para la gloria de Dios. Yo vivo con el 55% de mi salario, porque el resto es diezmo, porque Dios me enseñó que yo estaba equivocado, y no le hablo esto por quererle tocar su bolsillo, porque usted me conoce, aquí no pedimos dinero, porque así como me habló a mí, le puede hablar a usted. O sea que nosotros tenemos que entender que el que nos cambia para santificarnos, ¿quién es? Dios. Porque yo sé que ahorita en la mente suya usted está escuchando, pero usted está diciendo, bueno, yo sí quisiera, pero ya así soy. Así era mi papá, así era mi abuelito. Qué sé yo, tantos argumentos que podemos poner. Pero la realidad es que cuando nosotros decidimos que sea Dios el que nos ayude, Dios nos ayuda, hermanos. Amén. Él extiende su brazo poderoso y nos ayuda. Porque no es brazo de hombre, es el brazo de Dios. Si alguna vez ha leído Jeremías 17 me va a entender. Porque dice que es maldito el hombre que confía en las amistades, en el cuello, en las cosas que puede hacer por medio de otros hombres. Pero bendito el hombre que confía en el brazo de Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea Dios. Entonces tenemos que vivir vidas santas porque somos santos. Fíjense que se espera que nosotros vivamos de esa manera. Tenemos que vivir porque estamos llamados desde temprano, en la mañana y por la tarde, a vivir santamente. Tenemos que ser santos cuando caminamos, cuando leemos, cuando platicamos, cuando manejamos. Tenemos que buscar esa santidad, porque es un gran beneficio para nosotros, fíjense. Amén. Uno cree que uno le está haciendo un favor a Dios con tratar de vivir santamente, pero la realidad es que el favor no lo hacemos a nosotros mismos, porque descubrimos una manera de vivir renovada, diferente, refrescante, fabulosa, formidable, porque los santos tienen que representar al Salvador en todo tiempo. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es cristiano? Bueno, para los más o menos 12 cristianos les quiero explicar. Los demás son espectadores nada más. A los que son cristianos les quiero explicar que ustedes no simplemente son santos, sino que ustedes tienen un cargo diplomático del cielo en la tierra. Ustedes son embajadores y embajadoras de Cristo en la tierra. Por supuesto, usted se va a reír y no me va a creer, pero vayan a su Biblia, por favor, a 2 de Corintios, si es tan amable. Capítulo 5, versículo 20, si mal no recuerdo. Vayan conmigo, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20, dice:
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es bien importante conocer qué somos, así como qué nos beneficia, también saber cuáles son nuestras responsabilidades ante Dios. Porque dice que un embajador es un agente diplomático de primera clase con misión permanente de otro gobierno como representante del Estado que lo envía y de la persona de su jefe de Estado, y es figura de emisario y de mensajero. Nada menos eso son ustedes en Cristo. Y si no lo sabían, hoy ya lo saben. Hoy no pueden decir, no, yo soy el primer secretario. No, ustedes son embajadores, hermanos, del Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Lo tercero es que la ira de Cristo se desatará contra los cristianos, perdón, no la ira de Cristo, la ira del anticristo. Miren, yo le he hablado a usted en diferentes oportunidades del rapto, y del rapto casi no habla la gente, o casi no les gusta ese tema, o lo ven con demasiado escepticismo. Pero déjeme que le diga algo. Nosotros nos tenemos que esforzar por irnos en el rapto, porque durante esos 7 años de gran tribulación que dijo Jesucristo en Mateo 25 y Mateo 24, nunca ha habido sobre la tierra, la guerra contra los santos va a ser temible. En el capítulo 13 de Apocalipsis dice que si usted no tiene la marca de la bestia, usted no va a poder comprar ni va a poder vender. O sea, o se vuelve del anticristo o se muere de hambre, o le cortan la cabeza. Cualquiera de esas cosas van a suceder, y eso no lo estoy inventando yo, eso lo dijo Cristo en su palabra, para que, como dice Pablo, no digamos nadie nos dijo, sino que nosotros sabemos perfectamente que eso va a suceder. Ahora, el pastor desde el púlpito tiene que estar como martillo sobre el corazón de ustedes por una razón. El día del rapto, que la gente no cree que va a suceder, cuando suceda, se van a asombrar que se quedaron. Y el que se quede va a tener que sufrir la ira del anticristo, que va a ser algo terrible que va a venir sobre la humanidad. Vea conmigo, por favor, Apocalipsis 13, versículo 7. Aquí está hablando del anticristo y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, y ¿qué dice su Biblia? Vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Miren qué poder el que va a tener ese ser maligno del Averno. Porque se avecinan tiempos difíciles para los santos que se tengan que quedar durante la gran tribulación. Cristo dice que no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos, pero no depende de Él, sino de nosotros, que le creamos a Él, porque muchos van a ser martirizados durante ese tiempo tan terrible. Las pruebas de la mayoría de los santos son pequeñas en relación con lo que va a suceder. Vea conmigo Apocalipsis 16, versículo 6, si es tan amable. Aquí dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Le hago una pequeña reflexión. Aquí está hablando de las copas de la ira de Dios. Y dice que cuando esta tercera copa el ángel la derramó sobre la tierra, ya había sido derramada una copa en el mar y envenenó todas las aguas y las amargó y murieron todos los seres vivientes del mar, dice. Pero aquí está hablando de otro ángel. Y aquí está diciendo, en esta porción que leemos, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. De la gente que va a haber en esta tierra, en esa época tan terrible. Los santos están llamados a vencer. Entonces y ahora, ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero.
Mire, los judíos degollaban a un corderito inocente cada mañana y lo inmolaban. Y en la tarde volvían a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque sobre ese corderito inocente ponían todos los pecados del pueblo judío, para que sobre él cayera ese castigo, y por eso lo mataban y lo degollaban. En la mañana y en la tarde, todos los días, nunca se detenía. Ahora bien, cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, si usted se recuerda, dijo: he ahí, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque a partir del sacrificio de Cristo, que era el Cordero de Dios perfecto, ya no había necesidad de matar corderos ni en la mañana ni en la tarde, porque esa sangre era perfecta para librar a los de que desde el tiempo de Adán estaban pecando hasta nuestros días, porque esa sangre es poderosísima. La sangre de Cristo es lo más poderoso que usted se pueda imaginar. Lo que sucede es que eso solo se puede ver en lo espiritual. Funciona perfectamente, pero solo se logra ver en lo espiritual. En lo material usted no lo va a ver. Pero cuando usted unge su casa con aceite que ha sido consagrado, es como figura de esa sangre del Cordero, para que cuando el enemigo quiera penetrar en la casa suya y ve el aceite que es figura de la sangre del Cordero, él se retracta y ya no entra a hacer daño. Miren, vean conmigo, si es tan amable, Apocalipsis 12, versículo 11. Ahí dice la palabra: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta, ¿qué dice su Biblia? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Porque a todo cristiano que se haya quedado en el rapto, la forma de ir al cielo va a ser que lo decapiten. Por eso va a entrar en vigencia el uso de la guillotina nuevamente, para que todo cristiano se le corte la cabeza. Y más adelante en Apocalipsis dicen ellos: Señor, nos cortaron la cabeza, ¿y hasta cuándo no los vas a castigar? Están molestos contra el anticristo y las huestes que lo siguen, porque son muchos y es mucha la maldad que tienen dentro de su corazón. Entonces, los santos están llamados a vencer, pero por último, los santos, ¿qué van a hacer? Los que salieron de la gran tribulación, hermanos, ¿qué creen ustedes que va a pasar con esos santos? Digamos, si yo muriera ahorita, yo voy al tribunal de Cristo para que me den algún galardón si es que lo merezco, y luego me vaya a esperar ese momento santo, porque va a suceder algo que es bien maravilloso. Una vez una hermana aquí se puso a llorar y me dijo: ayúdeme porque tengo una gran duda. Yo tuve una perrita por 14 años y ayer se murió, y yo me quiero morir porque se me murió mi perrita. Yo amaba más que todo lo que hay sobre la tierra a mi perrita, me dijo ella. Pero lo que más me está matando es saber si en el cielo hay animales. Y yo le dije: hay muchísimos animales en el cielo. Miren cómo se quedaron de calladitos. No esté pensando que cuando llegue allá va a salir el Bobby a morderlo. ¡Guau, guau, guau, guau! No, estoy diciendo que en el cielo hay muchos animales, porque Dios es creador. Él es creador, y el cielo es una dimensión preciosa. El cielo es un lugar que ni usted ni yo no lo podemos imaginar. Sin embargo, le voy a leer en el Antiguo Testamento lo que va a ser el milenio aquí en la tierra, que es una analogía de lo que va a ser el cielo, para que usted tenga una idea de esto mismo. Vaya conmigo a la carta de Judas, versículo 14, porque solo tiene un capítulo. Y aquí dice en Judas 1:14:
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, si usted fue raptado, usted va a venir con el Señor. Ahora, ¿cómo va a venir? Porque eso es lo interesante de ver. Aquí entre ustedes yo sé que hay algunos que les gusta la equitación. Los demás no tenemos costumbre. Si usted monta durante unas 2 horas, siente que sus piernas no se pueden juntar y le duele el alma, porque no tiene costumbre de montar. Pero yo le quiero aconsejar que se acostumbre. ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia. Acompáñenme a Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo, con quien nosotros vamos a regresar montados en caballos blancos. Cuesta creer eso, ¿verdad, hermanos? Pero créame que ahí usted va a tener una edad de mucha juventud y un cuerpo como jamás lo ha soñado, que le va a permitir cabalgar con total libertad en el aire, no sobre la tierra, porque el Señor viene en el aire con nosotros, y Él es el que va a pelear contra ellos, no nosotros. Nosotros solo venimos como espectadores, porque el que tiene todo el poder para guerrear se llama Jesús de Nazaret. Él es el poderoso guerrero. Entonces los santos con su Salvador se van a manifestar. Si usted ve Apocalipsis 20, versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, dice, mil años. Aquí nos está hablando de una época que se llama el milenio. Yo quisiera hablarle del milenio rápidamente para concluir el mensaje, y para ello quisiera invitarlo a que fuera al libro de Isaías, capítulo 11, y que leyera ahí conmigo los versículos del 1 al 10. Aquí está hablando de cuando Cristo reine 1000 años sobre la tierra. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. A esto se le llama los 7 espíritus de Dios. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica
andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, o sea, reino, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será, dice, gloriosa. Ahora, déjeme que le lea un canto de alabanza a Dios por el milenio en el capítulo 12. Son solo 6 versículos. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradoras de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Cierre sus ojos, por favor. Dios tiene en cada edad un remanente que lo representa. Los santos representan a su Salvador en este mundo malo del presente. 2 preguntas nos surgen en el corazón. ¿Qué clase de representante de Jesús es usted? ¿Qué necesita usted cambiar para que su vida sea conforme más con su posición de santo? Señor Dios Todopoderoso, tú estuviste en un cuerpo como el nuestro y sabes que adolecemos en nuestra naturaleza caída de pecado. El tenerte a ti en nuestro corazón nos hace ser sublimes a tus ojos, porque nos has santificado, nos has apartado para ti. Pero tú sabes la gran necesidad que tenemos diariamente de ti, de día y de noche, porque la inclinación natural de nuestro ser es pecar. Pero si tú nos ayudas, Señor, con tu infinita misericordia, nosotros vamos a dejar entrar tu palabra en nuestro espíritu, para que nuestro espíritu gobierne a nuestra alma y a los deseos de nuestra carne, para que con la fuerza tuya podamos vencer el anhelo pecaminoso de nuestro corazón y te agrademos a ti en una actitud de santidad, en una actitud que nos permita reconocer que ya no somos los mismos, que ya no somos los que fuimos, que somos personas diferentes, porque tú has entrado en nuestro interior y nos has santificado, porque tú quieres que seamos salvos eternamente, porque tú has pagado en la cruz del Calvario por nuestra vida eterna, Señor. Por eso en esta mañana yo te pido que bendigas con toda bendición a cada uno de los presentes, a cada uno de los oyentes, porque ellos están anhelando estar contigo, aunque no lo digan, Señor, pero anhelan estar contigo, anhelan no estar en la gran tribulación. Ayúdanos, Señor, a cambiar el derrotero de nuestra vida espiritual para tener la certeza de que nos vamos en el rapto y poder estar así contigo eternamente, porque ya comprendimos que esta tierra es finita, ya comprendimos que el mismo universo se va a terminar, pero que nosotros fuimos hechos para eternidad y que no moriremos jamás. Por eso, Padre, te pido que en esta mañana descienda una unción poderosa tuya
sobre este tu pueblo, para que nos fortalezcas en nuestro corazón y tengamos el ánimo de servirte, de agradarte y de cambiar nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos a comprender que ya no somos los mismos, que hemos sido transformados en embajadores tuyos, que tenemos tu naturaleza divina en nuestro espíritu, que te pertenecemos y que con tu fuerza y con tu ayuda podemos vencer toda tentación. Por eso te pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de ellos en el poderoso nombre de Jesús esta mañana, para que al salir de aquí comience a obrar el poder divino y santo que fluye a través de este pedido de misericordia y clemencia a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga poderosamente, mis hermanos.